Queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Catequesis en Casa. Hemos venido hablando en las catequesis anteriores sobre la Iglesia, las llamadas notas de la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Hoy quiero que nos dediquemos estos minutos a la Iglesia católica. La palabra católica, que viene pues del griego católicos, significa universal, según el sentido de totalidad o de integridad, nos dice el Catecismo en el numeral 830. A ver, cuando se habla de Iglesia católica o universal, no solamente se está haciendo referencia a que va por todo el mundo y es la misma aquí en China y en África y en todas partes, sino que católica en primer lugar significa que tiene la totalidad de los bienes sobrenaturales que Dios le ha dado a su Iglesia. La totalidad de la fe, la totalidad de la revelación, la totalidad de la gracia por los sacramentos. Ese sentido de totalidad es el principal. Por eso, desde los primeros momentos, ya en el siglo II, esas primeras cartas de los que se llaman los padres de la Iglesia, que son obispos y sacerdotes, los primeros santos que se pusieron a escribir cosas sobre la fe, ya hablaban de la Iglesia católica. Muy pronto se empezó a hablar de la Iglesia católica en cuanto a que pues abarcaba, reconocía, poseía toda esa riqueza de la fe. Dice entonces el Catecismo pues que la palabra católico o universal se puede entender en un doble sentido. El primero, el que estamos diciendo, es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica. Y en ella está la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza. Todos los bienes que Dios le quiere dar, pues están ahí en la Iglesia católica, por eso se habla que la Iglesia es el cuerpo místico y Cristo la cabeza. Lo que implica que la Iglesia recibe la plenitud de los medios de salvación que Dios ha querido darnos. Confesión de la fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. En esos tres elementos como que se garantiza la totalidad de los bienes que Dios ha querido dar a la humanidad para su salvación. La Iglesia, en ese sentido fundamental, era católica desde el día de Pentecostés, porque algunos piensan que, bueno, el nombre de católica surgió cuando ya había unos ortodoxos o cuando más tarde salieron unos protestantes. No, no es para diferenciarla de otras, sino es para decir su esencia, la cualidad de que tiene esa plenitud de la gracia. Por lo tanto, ya en Pentecostés pues llegó la fuerza del Espíritu Santo que le impulsó a los apóstoles para que salieran a predicar, y ahí ya era católica la Iglesia. Pero también es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Recordemos que dice nuestro Señor, antes de subir al cielo, les dice a los apóstoles, y seguramente no era la primera vez que lo decía, vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. Así como en un principio hubo esa discusión en que si pues, el Mesías era solo para los judíos, ya que los judíos eran el pueblo de Dios, entonces era su Dios para su salvación, pues no, viene nuestro Señor y habla que toda su labor es para la Iglesia universal, para el mundo entero. No va a hacer distinción ni de razas, ni de pueblo, ni de familias, sino que es para todos. Y entonces explícitamente le dice a sus apóstoles, vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. Por lo tanto, con esta voluntad que nuestro Señor le da a conocer, les expresa a sus apóstoles, vemos que todos los hombres, toda la humanidad entera está invitada para ser parte del pueblo de Dios. Por eso, este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo a través de los siglos. Es para todo ser humano. Todos estamos llamados a ser hijos de Dios y a ser parte de esta Iglesia, porque Dios quiere la salvación de todos y quiere que todos esos dones de la gracia les lleguen a todos. También aquí podemos hacer una última aclaración que nos la presenta el Catecismo en el numeral 832 al 34. Cada una de las iglesias particulares es católica. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia particular es una diócesis.
Cada diócesis es llamada iglesia particular. ¿Qué es una diócesis? Una diócesis es una porción de la iglesia en donde hay un obispo y tiene un presbiterio, un grupo de presbíteros, de sacerdotes que le ayudan a evangelizar, y está el pueblo santo de Dios. Entonces, en una diócesis se recibe esa plenitud de gracia, porque se pueden administrar todos los sacramentos, hay quien enseñe la palabra, hay quien conduzca al pueblo de Dios y dé toda la gracia que Dios tiene para darle a su pueblo para que se salve. Y entonces en cada iglesia particular, en cada diócesis, está ahí ya es iglesia católica. La iglesia católica no es la acumulación o la sumatoria de las diócesis. No es que aquí seamos un pedacito de iglesia católica, aquí somos iglesia totalmente católica. Y en la otra diócesis igual, y en la otra también. Y luego pues la comunión de diócesis de todo el mundo pues conforman la misma y única iglesia católica. Pero esa catolicidad, o sea, esa plenitud de los bienes, de los dones que Dios quiere dar para la salvación de la humanidad, se dan en una diócesis. Por eso, qué bonito tener ese sentido de agradecimiento a Dios por la propia diócesis, sentido de pertenencia, reconocerse como miembros de una diócesis concreta, en donde el Señor dispone de que haya todos los medios necesarios para la salvación de sus fieles. Que el Señor misericordioso los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.